audiencia, qué gusto, muy buenos días, 6 de la mañana con 34 minutos, un abrazo a todos, a todas que ya están conectados a través de nuestro espacio de noticias, generando justamente nuestro programa a través de las diferentes posibilidades que tienen ustedes para amplificar la gran señal nacional de Sonorama, a través de nuestras frecuencias en señal abierta en todo el territorio continental ecuatoriano. Estamos igualmente transmitiendo a través de la internet por www.sonorama.com.es. Estamos en nuestras plataformas digitales en vivo por Sonorama TV, que es nuestro canal de YouTube, donde tenemos ya una gran cantidad de personas revisando, chequeando, mirando nuestro programa, interactuando con nosotros también a través de sus comentarios. E igualmente estamos en nuestra fanpage de Facebook Live. Siempre invitados todos a que se puedan conectar con nosotros a través justamente de nuestra fanpage de Facebook. Pongan un like, un me gusta y obviamente estaremos muy gustosos de leerles los comentarios, las críticas, no los insultos, pues siempre somos críticos con el tema de los insultos. Bueno, muchos me preguntan qué pasó. Bueno, les cuento que estoy viajando, ahora mismo estoy en Ambato. Luego del comentario avanzaré hasta Guaranda, tengo una actividad de carácter profesional, así que el día de hoy no estoy en la cabina, por eso salí muy temprano para trasladarme acá a la ciudad de Ambato y de aquí estaré en la ciudad de Guaranda, pero claro, había que aprovechar estos minutos para podernos enlazar con ustedes, para poder conversar sobre los temas que nos generan muchísima preocupación en las últimas horas. Creo que esta semana iniciamos con algunos sentimientos encontrados, ¿no? Estoy seguro que esto que quiero exteriorizar con toda seguridad es lo que muchos de ustedes sienten, lo que seguramente pasa por la cabeza de muchos de ustedes. Hasta el día de hoy no nos explicamos el asesinato del velocista Alex Quiñones. Fue un viernes realmente nefasto para el Ecuador, para nuestro estado de ánimo. Más allá de que el tema debe ser investigado por parte de las autoridades, creo que sería imprudente adelantarse a cualquier tipo de investigación. Creo que sería imprudente además que desde nuestra condición de comunicadores sociales caigamos en el plano de la conjetura o de la especulación. Yo denosto y reniego de aquello. Dejemos que se hagan las investigaciones del caso, que nos permitan saber qué fue lo que pasó con Alex Quiñones. Dejemos que la justicia actúe, que la policía, que el área criminalística, que los investigadores actúen para conocer la verdad. Pero independientemente de las causas, vamos a las consecuencias, y es la forma como fue asesinado un atleta, un velocista con un trajinar en el ámbito del deporte muy importante. Tuvo este papel protagónico en las Olimpiadas de 2012, donde llegó a la final de los 100 metros planos. Fue ganada por este velocista histórico como Usain Bolt. Pero creo que muchos tenemos en la retina esa imagen de Bolt y de Alex Quiñones. Un video que se ha viralizado en los últimos días, que fue tal vez el último que a nivel público se conoció, cuando Alex le pide disculpas al país por no poder participar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se desarrollaron este año 2021. Y al hombre lo terminan asesinando. Un crimen horrible, terrible en la ciudad de Guayaquil. Creo que muchos habrán visto esas imágenes que desgraciadamente se viralizaron y que en algunos espacios sirvieron para el morbo, ¿no? Es algo que yo siempre cuestionaré. Hay gente que replicó esas imágenes, yo no lo hice, pero hubo gente, incluso comunicadores sociales, que replicaron ese video en el cual se advierte cómo los asesinos de Alex y de la persona que le acompañaba, que entiendo que era un músico, no lo conozco, créanme, yo me declaro ignorante en ese sentido, no sé quién era, yo recién supe quién era el día viernes con el crimen. Se bajan y los matan, y luego se suben y se van. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está ocurriendo en el Ecuador? Pocas horas después del crimen de Alex Quiñones, resulta que nos enteramos de 7 privados de libertad que aparecieron muertos, ahorcados en uno de los pabellones de la penitenciaría del Litoral.
Y lo más gracioso, que perdónenme, o sea, estas son las cosas que uno no entiende. Un primer, una primera reacción o información del SNAI, de esta institución que, perdónenme, no sirve para nada, no sirve. El SNAI es, y lo vengo criticando desde el 2019, no es que ahora nos sumamos a la crítica, desde 2019 hemos sido muy críticos, he sido muy crítico con este organismo que no ha estado a la altura de las circunstancias, pero que tiene un nombre larguísimo y pomposo, ¿no? El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, una cosa larguísima que no sirve para nada, porque no ha estado a la altura de las circunstancias. Y no solo lo digo yo, lo dicen especialistas, uno de ellos, Fernando Carrión, con quien conversé hace un par de semanas en un espacio digital que tengo los días domingos. Y claro, él cuestionaba igualmente la labor del SNAI, el hecho de que no ha podido enfrentar o solucionar los problemas, no ha tenido la capacidad de administrar el sistema de rehabilitación social. Y vamos un poco más atrás, que también lo comentamos en su momento con Fernando Carrión, la eliminación del Ministerio de Justicia, que también yo le he comentado en varias ocasiones. Es verdad, cuando le leí a alguien en estas últimas horas que decía que no podemos circunscribir el papel del Estado a una sola institución. Sí, yo coincido con eso. O sea, no es que eliminan una institución y de ahí el diluvio. O sea, no debería ser así. O sea, debería haber una institucionalidad lo suficientemente fuerte. Ya, el Estado debería ser lo suficientemente fuerte a nivel institucional, que si decides eliminar una institución o reformular la lógica de una institución, tienes que tener el suficiente soporte burocrático, técnico, presupuestario, para poder reemplazar o para poder acoger esa modificación. Y está claro que aquí eliminaron el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y dejaron a la buena de Dios el tema. Dejaron a la buena de Dios, creando una institución que no tiene rango de ministerio y que no está a la altura de las circunstancias, que seguramente tiene problemas presupuestarios, que además ha tenido en 5 meses tres cabezas. Porque primero ratificaron inicialmente al director que estuvo al final, en el último tramo del gobierno de Moreno, el general Edmundo Moncayo, me parece que era. Luego vinieron estos incidentes en algunos centros penitenciarios, como la fuga masiva en la cárcel Centro Norte, ubicada en la provincia de Cotopaxi. Le costó el puesto al general Moncayo, pusieron al coronel Fausto Cobo. El coronel Fausto Cobo no estuvo ni 2 meses porque pasó a ser el director del Centro de Inteligencia Estratégica. Yo digo, así no se crea institucionalidad. Pero digo, lo más gracioso, que era lo que les quería decir para no perderme la idea, es que en el primer tuit del SNAI hablaban de un posible suicidio. O sea, 7 privados de libertad. Créanme que en este punto ya me río para no indignarme más. Pero escribieron un tuit hablando de un posible suicidio. 7 se suicidaron. Ahorcados, vamos. Claro, y cuando se dieron cuenta del mamotreto de tuit que escribieron, lo borraron. Pero ya mucha gente lo leyó. Un mamotreto. Entonces, tuvimos lo de Alex Quiñones, tuvimos lo de los privados de libertad, el domingo de la semana anterior, esa muerte terrible de un niño. Yo no tengo claro si tenía 11 o 14 años, termina siendo irrelevante su edad, era un niño, que salió a tomar un helado con su familia y resulta que en un fuego cruzado entre delincuente y policía, una bala termina matándolo, que eso también nos ha conmovido muchísimo. ¿Qué está pasando con nuestro país? Y yo ayer en mi cuenta Twitter corté un pedazo del comentario del lunes de la semana pasada. Y vean, el lunes de la semana pasada empezamos hablando de esto, y el lunes de hace 2 semanas también empezamos hablando de esto. Empezamos la semana hablando de los temas de violencia, de los temas de inseguridad. Yo digo, corté un pedazo del comentario de la semana pasada y lo subí a mis redes, en donde planteaba, y yo lo voy a volver a hacer. Voy a volver a hacer el mismo planteamiento. Creo que los políticos, y es hora de que los políticos de verdad dejen de lado sus broncas y comiencen a pensar en el país. Cuando yo digo los políticos, lamentablemente hay, con todo respeto y con todo cariño lo digo, hay gente que probablemente no lo entiende. Cuando yo hablo de los políticos, hablo de la clase política. Hablo del Ejecutivo, hablo del Legislativo, hablo de los partidos políticos, hablo de los líderes de opinión, ¿ya?
Hablo de quienes están allí haciendo opinión pública. Incluyámonos también los comunicadores, incluyámonos los periodistas, incluyámonos los medios de comunicación, que somos parte de la opinión, somos parte de lo que está ocurriendo. Inclusive terminamos siendo actores políticos. Somos actores políticos, no políticos partidistas, que no es lo mismo. Pero medios y periodistas terminamos siendo actores de esta gran trama política porque la política es parte consustancial del ser humano, la política bien entendida. O sea, para que se entienda bien lo que estoy diciendo. Otra cosa es ser actores políticos partidistas, arengando a favor de una tesis política o arengando a favor de un candidato o qué sé yo. Esa es otra cosa, esa es otra cosa. Pero hacemos política. Los periodistas hacemos política. Yo en este momento estoy haciendo política, no porque vaya a ser candidato, porque sea candidato. Estoy haciendo política porque en el ejercicio de mi libertad de expresión estoy dando una opinión que termina siendo una opinión política sobre algo que está ocurriendo y que ustedes podrán compartir o podrán suscribir, podrán denostar o podrán rechazar. Es parte justamente de la libertad. Y una vez más en ese sentido, hacer un llamado muy sentido al presidente de la República, que lidera la función ejecutiva. Debajo del presidente de la República, la ministra de Gobierno, que es la cabeza civil de la fuerza pública. Debajo de ella, la comandante general de la policía. Debajo del presidente, a la cúpula de las Fuerzas Armadas, que si bien es cierto tienen un rol distinto, pero hoy, fruto del estado de excepción, deben generar esta tarea complementaria con la Policía Nacional. A las autoridades de las gobernaciones, a las intendencias, a los asambleístas, que contribuyan en sus respectivas provincias justamente al trabajo que tienen que realizar las autoridades del Ejecutivo en función de buscar soluciones a la crisis de inseguridad, a los alcaldes, a los prefectos, a los miembros de juntas parroquiales. Todos esos son políticos. Esa es la clase política a la que constantemente me refiero, querida audiencia. Esa es la clase política que ustedes y nosotros, todos nosotros como sociedad, tenemos que exigir soluciones. Ya basta. No nos sentimos seguros. Nos están matando los ecuatorianos. Nos están matando. Nos están matando. Ayer vi, incluso absorto, no tengo mayores detalles de lo que ocurrió, pero se viralizó una alerta de una dama que estuvo desaparecida unas horas. No se sabe qué pasó. Luego se conoció que fue encontrada, apareció aturdida, no sabía qué pasó. Obviamente fue parte de un hecho delincuencial. Fue parte de un hecho delincuencial. No nos sentimos seguros cuando caminamos en la calle, cuando estamos tomándonos una cerveza seguramente afuera de nuestra casa, con nuestros amigos. Insisto, vuelvo a referir el caso de Alex Quiñones. Si nos paramos en una esquina, si esperamos el bus, si nos subimos a un taxi, si vamos a un bus con el riesgo de que se suban unos delincuentes a asaltarnos en el bus, si nos subimos a un taxi con el riesgo de que el taxista sea un delincuente, si vamos al parque igualmente a hacer deporte, como pasó con las personas que estaban cicleando hace un par de semanas en el Parque Metropolitano de Quito. Que se supo este hecho porque, claro, uno de ellos tenía una cámara GoPro y estaba grabando el momento que estaba cicleando y de pronto aparece el asaltante. Por Dios, de esto que se ocupen las autoridades, que esta semana sea una semana en la cual conozcamos de decisiones todavía más efectivas. Y no nos presenten estadísticas, vean. De verdad que es terrible porque me parece que fue un error político de la ministra de Gobierno la semana anterior, que presenta una cifra en donde dice que en las últimas 24 horas en Guayaquil no hubo ningún muerto, algo así más o menos presentó la señora ministra de Gobierno, la doctora Vela. Y resulta que pocas horas después terminan matando a Alex Quiñones y a quien lo acompañaba, que es un músico, de la manera como ocurrió ese crimen. Entonces no basta solamente hablar con el tema estadístico, que han bajado, que han subido, porque eso también se prestó en el último fin de semana para la guerra, ¿no? La guerra de tendencias políticas, la guerra de posturas ideológicas. Y otra cosa, justamente con base en ello, dejen ya de buscar culpables. Dejen de buscar culpables.
Los unos diciendo que son 14 años, los otros diciendo que son 4 años, los otros diciendo que son 5 años, los otros diciendo que son 5 meses. ¿De qué nos sirve eso a los ciudadanos comunes y corrientes? A ustedes y a quien les habla. Somos ciudadanos, que no tenemos el poder de decisión, no tenemos poder político. Somos ciudadanos comunes y corrientes. ¿De qué nos sirve eso? De que los políticos estén echando la culpa, que fue culpa de Correa, que fue culpa de Moreno, que fue culpa de Correa y de Moreno, ahora que es culpa de Lasso, que Lasso gobernó con Moreno. O sea, ¿de qué nos sirve? ¿En qué contribuye eso a buscar una solución? ¿En qué contribuye eso? El fin de semana igualmente unas broncas entre políticos, entre dirigentes políticos, entre asambleístas, los unos de una tendencia, los otros de otra tendencia, echándose la culpa de lo que está pasando. ¿Ustedes creen, señores políticos, ustedes creen que así se solucionan los problemas? Con semejantes broncas. ¿Ah? ¿Ustedes creen que peleándose en el Twitter, diciéndose hasta del mal que van a morir, eso nos sirve a los ciudadanos? ¿Le sirve a la gente que en este momento está conectada con este periodista o este mismo periodista que termina siendo un ciudadano común y corriente? No nos sirve. Y suscribo también lo que dice mi pana y colega Andrés Reliche, que me escribe. Creo que también es tiempo, y sí, anoche la académica María Fernanda Novoa, que participó, no, la académica Carla Álvarez, porque María Fernanda va a estar hoy en Sonorama. Ayer en el espacio digital del domingo dialogué con Wagner Bravo, con el general en servicio pasivo, con Néstor Toro y Nostroza, un jurista porteño muy joven, pero con mucha visión, y con la académica Carla Álvarez. Y Carla decía, los diagnósticos sirven, claro que sirven, pero sirven siempre y cuando de ese diagnóstico se genere una solución. Y yo pregunto, ¿todos estos diagnósticos que están generando hoy desembocan en qué? ¿Están desembocando en una solución o no? Pregunto. Porque como dice Andrés, creo que ya es hora de dejarse de diagnósticos y que dejen de adornar las cosas, ¿no? Con palabras, con adornos, hablando bonito, utilizando eufemísticamente la crisis de seguridad que estamos viviendo. Hay que llamar las cosas por su nombre. A Alex Quiñones lo asesinaron. No es sensible fallecimiento, no es que esté en el Olimpo, lo asesinaron, lo mataron. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y dejar de utilizar términos que quieran ser bonitos para adornarles, ¿no? Me dice acá Néstor Aguilera, yo por eso les decía que yo sobre la persona que la acompañaba, Alex Quiñones, y que también fue asesinada, no tenía la menor idea, pero se ha conocido este fin de semana. Me dice Néstor, la persona a la que también mataron ese día junto a Alex era alguien que en sus letras, entiendo que era rapero o algo así, hablaba de mafias, drogas, sexo, dinero, etcétera. Esto también me envió el video, lo vamos a revisar, Néstor, gracias por ese aporte, ¿no? Pero a ver si de verdad hablamos de esto, ¿ah? Hablamos de esto y exigimos que el poder político, que las autoridades, que la legislatura, que la función judicial, que el Ejecutivo, por Dios, una vez más, y creo que cada semana habrá que exigir esto, cada semana. Bueno, dejo este tema de lado. Yo no sé qué están escuchando acá, porque recibo un mensaje que dice que yo sueno muy flexible con el gobierno. Por Dios, creo que no me está escuchando. Aquí hay una corresponsabilidad del gobierno, del poder político, de todos. Ya, el presidente Lasso tiene una responsabilidad directa. Y debajo del presidente Lasso, la ministra de Gobierno, la comandante de la policía, la cúpula de Fuerzas Armadas, tienen una responsabilidad directa. ¿Por qué? Porque son gobierno en este momento. Por eso tienen una responsabilidad directa. Pero yo insisto, ya dejen de lanzarse y responsabilizar a los 14 años, a los 4 años, a los 5 años, a los 5 meses. Vamos a trabajar buscando soluciones. De verdad. Vamos a trabajar buscando soluciones. Porque creo que los ciudadanos no aguantamos más. Dejo ese tema de lado y hablo del otro tema que pasó el día viernes con un anuncio del presidente de la República que primero terminó siendo un anuncio a medias. O sea, el presidente Lasso toma una decisión que apuntaba a desarticular o a desactivar
las movilizaciones sociales y digo, si uno lee nomás y dice, el presidente de la República decidió disponer el congelamiento del precio de los combustibles, uno dice, estrategia perfecta. Tienes el 26 de octubre el anuncio de movilizaciones, tienes al FUT, tienes a la CONAIE, tienes a la FEINE y tienes a otros sectores sociales, tienes al Frente Popular, y para desactivar eso anuncias el congelamiento del precio de los combustibles. Primer mensaje, uno dice, estrategia, mensaje estratégico, positivo. Pero congeló, ¿a qué precio? Y esta es la discusión. Y uno allí creo que debe analizar, ¿no? Porque los sectores sociales pedían que se congele el precio de los combustibles y que se busquen alternativas de focalización. Tesis con la cual en lo personal estoy totalmente de acuerdo. El país requiere una política de focalización de subsidios. El subsidio no puede ser general. No puede ser general y no debe ser general. Esto lo vengo diciendo desde el 2 de octubre del año 2019, para quienes me siguen desde hace tiempo, les consta que esta ha sido mi posición. Desde el 2 de octubre del 2019, cuando Lenín Moreno, entre gallos y medianoche, saca un decreto ejecutivo, nos tuvo con engañabobos durante 2 semanas hablando del aumento del IVA, que hasta los propios empresarios y dirigentes de las cámaras se sorprendieron cuando saca el decreto ejecutivo 883, eliminando los subsidios a los combustibles. Yo dije el 2 de octubre, que es correcta la medida, pero esa medida no puede ser tomada así nomás, sino que tenía que ser socializada. ¿Para qué? Para buscar un mecanismo de focalización. ¿Por qué? Por la naturaleza de la propia economía ecuatoriana. Porque además, a nivel planetario, los sectores que menos tienen reciben subsidios. Pregunten a los gringos. En Estados Unidos, para quienes siempre ponen como ejemplo a esa gran nación, en Estados Unidos hay sectores que reciben subsidios estatales justamente por su propia naturaleza y por su propia sensibilidad. Ejemplo, el sector agrícola. El sector agrícola, el sector ganadero es subsidiado en los Estados Unidos. Entonces, el subsidio no es que sea bueno o malo per se. El subsidio hay que aplicarlo para quienes más lo necesitan. En este caso, está claro que en el Ecuador, con las condiciones económicas que enfrentamos, el Ecuador requiere una política de subsidios para los sectores que menos tienen. Y para esos sectores hay que focalizar justamente el acceso al subsidio. Bueno, hasta el sol de hoy yo no entiendo cómo es que en pleno siglo XXI no se encuentra la fórmula de focalizar. Cuando hay tecnología, cuando hay plataformas tecnológicas, cuando hay diversos mecanismos que lo pueden hacer. Me imagino que habrá experiencias internacionales en ese sentido. Para poder focalizar. Pero aquí no se logra un acuerdo para focalizar. No se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Bueno, 4 meses de diálogos entre el gobierno y el sector de la transportación. Diálogo en el cual han excluido, y esto lo he venido diciendo durante meses, en ese diálogo ha sido excluido el movimiento indígena y los sectores sociales, porque el diálogo sobre el tema de los combustibles se ha circunscrito exclusivamente a los transportistas. Recién, hace pocos días, el gobierno se reunió con la CONAIE, el gobierno se reunió con la FENOCIN en una reunión distinta. Recién. Pero durante gran parte de estos primeros 5 meses del presidente Lasso, que justamente ayer 24 cumplió sus primeros 5 meses en el poder, básicamente dialogó con los transportistas. Yo pregunto, congelamiento sí, pero a ese valor, ¿ese fue el acuerdo? ¿Esto fue tal vez consensuado con los indígenas? Está claro que no. ¿Fue consensuado con los transportistas? Están divididos. Porque por un lado Luis Felipe Vizcaíno dice una cosa y por otro lado Napoleón Cabrera dice otra cosa. Entonces tenemos diversas posiciones. Y el tema es que el presidente Lasso decide congelar el precio de los combustibles, pero antes el aumento. Aumento con congelamiento o congelamiento con aumento. Sí, te voy a congelar el precio de los combustibles, pero te aumento. Y aumentó 21 centavos en el caso del diésel, que es más sensible todavía, y aumentó 5 centavos la extra. La super obviamente está liberalizada, está desde mayo del año pasado está liberalizada la super. Tiene una naturaleza totalmente distinta. Y no hablo solo de la extra, digamos, el tema de la extra puede ser discutible. Pero el diésel tiene una altísima sensibilidad, porque el diésel ocupa el transporte de pasajeros, el transporte de carga pesada,
y un segmento de la carga mediana y de la carga liviana. Utiliza el sector pesquero. El sector pesquero, el de la pesca artesanal, utiliza diésel. Y para esos sectores, el aumento de 21 centavos, que se suma al aumento que ya estaba vigente desde el 12 de octubre, termina siendo un golpe para el bolsillo. Es un golpe para el bolsillo. Porque además, este segundo aumento en menos de 15 días. Porque el presidente de la República o el gobierno dispone un aumento que estaba en vigencia desde el 12 de octubre. Y 10 días después, 11 días después, el 23, hubo un nuevo aumento. En menos de 2 semanas se ejecuta un nuevo aumento. ¿Cuál fue la valoración técnica? Y creo que el gobierno tiene que explicarnos a los ecuatorianos. ¿Cuál fue la valoración técnica para resolver, para decidir ese aumento de 21 centavos del diésel y ese aumento de 5 centavos de la gasolina extra? Pero además, para quienes leímos los decretos ejecutivos que aparecieron el día sábado, que fueron emitidos, el día viernes en la noche para que entre en vigencia el sábado, ahí nos dimos cuenta de algo. Primero, que el decreto ejecutivo lo que hace es suspender, como lo anunció el presidente, suspender la revisión mensual del precio de los combustibles. Pero luego de las fórmulas y de los precios que se aplican, hay una parte que dice que ese decreto se revisará, dependiendo de la situación económica. Quiero leerles exactamente la palabra que fue utilizada. Aquí la tengo. Exactamente dice el decreto 231, allí está, el precio de las gasolinas extra y Ecopaís en $2.55, el diésel para uso automotriz en $1.90. Y antes de la disposición final dice, esta medida podrá ser revisada según la situación económica y de las finanzas públicas de conformidad con la normativa vigente. Con eso, el gobierno además no derogó el decreto ejecutivo que fue emitido por el gobierno de Lenín Moreno, el 1054, que fue emitido por el gobierno de Lenín Moreno el 17 de mayo, me parece que fue la fecha del año 2020, donde se establece el sistema de bandas para la fijación mensual del precio de los combustibles. ¿Qué significa esto? Que esto tampoco lo dijo el presidente el día viernes cuando intervino y cuando hizo el anuncio. Significa que en cualquier momento podría revisar esta medida, dependiendo de la situación de las finanzas públicas. ¿Qué pasa si la reforma tributaria no es aprobada por la Asamblea Nacional? Pregunto. Porque seguramente el gobierno tiene esperanzas en esa reforma tributaria. ¿Qué va a pasar allí en ese sentido? ¿O qué va a pasar, no sé pues, si el precio del petróleo sube más o si baja? Quiero ver en cuánto amaneció hoy el precio del petróleo. Ahorita les chequeo a mis buenos amigos de Petroenergía que todos los días nos alimentan con información. Al día de hoy, otro aumento del precio del petróleo. Amanece el día de hoy $84.46 el precio del barril de crudo. El WTI, que sirve de referencia para el petróleo ecuatoriano, 84.46. Bueno, algunos dicen que probablemente este valor que fijó el presidente Lasso y el gobierno del presidente Lasso probablemente es una proyección con base en el comportamiento del precio del petróleo. Pero ¿qué pasa si en los siguientes meses cae? Pregunto. La cosa es complicada y a mí me parece que el gobierno debe abundar en mayores explicaciones sobre cuáles fueron los factores a través de los cuales toma una decisión que es compleja. Algunos dirán es necesaria. Yo insisto en la necesidad de ir a la focalización de los subsidios. Insisto en aquello. Y no entiendo cómo, en pleno siglo XXI, no logran encontrar una fórmula mágica para aquello. Son estos dos temas con los cuales abro la semana, ¿no? Los planteo y los dejo allí para el tapete de la discusión, para que ustedes puedan tener su propia valoración. La semana anterior también había dicho algo, con esto cierro, a propósito del tema del precio del precio de los combustibles. Y advertía justamente
en el riesgo de que se devalúe la palabra presidencial. Lo del viernes creo que es un nuevo ingrediente que abona a que abona otra vez a que se afecte la credibilidad en la palabra del presidente de la República. Porque creo que el presidente Lasso, en el momento que hace el anuncio sobre el comportamiento del precio de los combustibles, no abunda en explicaciones y solo nos dijo o nos contó una parte de la historia y no nos contó toda la historia. Y toda la historia nos venimos a enterar después. Y toda la historia, después de enterarnos, vinimos los ecuatorianos a procesarla después. El día viernes el presidente de la República estaba en la obligación de explicarle a los ecuatorianos completamente la decisión que iba a ser adoptada. Como por ejemplo el contenido del decreto ejecutivo que acabo de dar lectura. El hecho de que no derogó el decreto ejecutivo de Moreno, de que lo mantiene, de que solamente lo suspende y de que deja abierta la posibilidad de una futura revisión. Esas cosas no nos las dijo el presidente de la República el día viernes. Y a esto es cuando yo me refiero justamente del riesgo de una devaluación de la palabra presidencial. Palabra presidencial que dije la semana anterior ya enfrentó una situación muy compleja cuando le dijo al país una cosa respecto de los Pandora Papers, como por ejemplo que iba a ir a la Asamblea Nacional y finalmente en 2 ocasiones se negó el presidente de la República a acudir justamente a la función legislativa. Cierro mi comentario con una gran visualización. Tenemos cerca de 1,000 personas conectadas en el Facebook Live y cerca de 900 conectadas en nuestro canal de YouTube. Gracias por escuchar a este periodista y los criterios justamente en torno a este tema. No se olviden, vamos a tener una interesantísima agenda de entrevistas, la va a liderar mi compañera Belki Sánchez. Vamos a conversar con Dina Farinango en minutos, ella es asambleísta de Pachacutic. Con ella conversaremos justamente sobre cómo va a procesar Pachacutic la advertencia de la CONAIE. O sea, incluso el presidente de la CONAIE habla de aplicar justicia indígena a los dirigentes algunos dirigentes de Pachacutic si no se retractan de la reacción inicial del pasado viernes. Vamos a hablar con Dina Farinango en torno a este tema. Luego hablaremos con Pablo Lucio Paredes con una visión económica distinta a la del asambleísta Farinango, sin lugar a dudas, sobre justamente esta decisión del gobierno en torno al precio de los combustibles. Luego estaremos hablando con Andrés Segovia. Igualmente haremos un contraste de aquello que nos dijo el día viernes el especialista en materia legislativa Pablo Santillán, quien consideraba que el presidente no tenía que responder a la Asamblea. Andrés Segovia, entiendo, tiene una posición distinta a la que formuló Pablo Santillán el pasado viernes. Y cerraremos nuestro espacio hablando sobre los temas de seguridad con la especialista en esa materia, María Fernanda Novoa. Allí tienen ustedes nuestro menú de entrevistas para la jornada del día de hoy. Esperamos contar con vuestra generosa sintonía. 7 de la mañana con 7 minutos, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Pausa y volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.